¿Sabías que el Beatle silencioso guardaba un secreto tan oscuro que podría destruir la imagen perfecta que tenemos de la banda más famosa del mundo? Hoy te voy a contar la historia real que nadie quiere que sepas sobre George Harrison y la traición que lo marcó para siempre. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en una casa tan humilde de Liverpool que ni siquiera tenía baño interior. Era el menor de 4 hermanos, hijo de un conductor de autobús y una madre irlandesa obsesionada con algo muy extraño. Durante su embarazo, Louise Harrison se la pasaba horas escuchando música hindú de Radio India, convencida de que esos sonidos místicos le darían paz a su bebé. ¿Casualidad que George se volvería tan espiritual después? No lo creo para nada. A los 14 años, algo cambió la historia de la música para siempre cuando George convenció a su madre de comprarle una guitarra usada por apenas 3 libras. Fue en el autobús escolar donde conoció a Paul McCartney, y ahí comenzó una amistad que se convertiría en una de las relaciones más complicadas y dolorosas del rock. En 1958, con apenas 15 años, George tocó para la banda de John Lennon llamada Los Quarrymen. Al principio, John pensó que era demasiado joven y lo rechazó, pero Paul insistió tanto que organizó una segunda audición en un autobús de Liverpool donde George tocó Rauchi con tanta maestría que John no tuvo más opción que aceptarlo. Imagínate, los Beatles casi no existen sin esa audición en un autobús. Pero desde el primer día, George se dio cuenta de algo que lo atormentaría para siempre. Él era el tercero en discordia. John y Paul ya tenían su sociedad creativa perfecta, y él era solo el niño con la guitarra que tocaba lo que le decían. Cuando llegó la Beatlemanía en 1964, George se ganó el apodo de El Beatle Silencioso. Pero no era porque fuera tímido, era porque estaba enfermo de la garganta y los médicos le dijeron que no hablara para cuidar su voz antes del Ed Sullivan Show. Desde ese momento, la prensa lo etiquetó como el callado del grupo, pero la verdad es que George tenía mucho que decir, solo que nadie lo escuchaba. George no se quedó de brazos cruzados esperando limosnas creativas. Mientras John y Paul se peleaban por el protagonismo, él se convirtió en el verdadero explorador musical del grupo. Fue George quien descubrió el soul americano que tanto influyó en sus canciones posteriores, quien trajo el folk rock que los hizo evolucionar y sobre todo quien revolucionó la música occidental para siempre con los sonidos místicos de la India. ¿Recuerdas ese sonido hipnótico y exótico de Norwegian Wood que te pone la piel de gallina? Ese es George tocando el sitar, siendo el primero en la historia en mezclar la música occidental con la oriental de una manera tan perfecta. Con el álbum Revolver en 1966, George ya era imparable y lo sabía. Touchman abrió el álbum con una fuerza increíble y Love You Too mostró su genialidad absoluta con instrumentos hindúes que nadie más sabía tocar. Los críticos lo llamaron el Maharaja del raga rock, pero dentro de la banda seguía siendo tratado como el hermano menor que tenía que conformarse con las obras. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. A pesar de todo su talento revolucionario, George solo podía contribuir con 2 o 3 canciones por álbum. Solo 2 o 3 canciones por álbum, mientras John y Paul se repartían el resto como si fueran los dueños de la banda. Imagínate la frustración brutal de tener canciones increíbles guardadas en el cajón, composiciones que podrían ser hits mundiales y que tus propios compañeros te dijeran no, esta vez no hay espacio para ti. En 1969, durante las tensas grabaciones de Let It Be, George ya no pudo soportar más la humillación. El 10 de enero, después de una discusión que se volvió demasiado personal, hizo algo que nadie esperaba. Renunció a los Beatles en plena grabación. "Me voy de esta banda", dijo y se fue caminando. Los Beatles estuvieron a punto de terminar para siempre ahí mismo. Pero aquí viene el giro que va a explotar tu mente. Todo el mundo piensa que George odiaba a Paul McCartney, y es cierto que tenían una relación complicadísima, pero la realidad es mucho más profunda y dolorosa de lo que imaginas.
Paul y George se conocieron cuando eran solo unos niños en el autobús escolar de Liverpool. Se hicieron mejores amigos inmediatamente. Pasaban horas aprendiendo acordes de guitarra juntos en la casa de uno o del otro, y Paul incluso lo llamaba cariñosamente mi hermano pequeño. Entonces, ¿por qué esa tensión tan horrible que todos podían sentir? La respuesta está en la personalidad obsesiva de Paul McCartney. Paul era un perfeccionista tan extremo que cuando llegaba el momento de grabar las pocas canciones que George tenía permitido incluir en los álbumes, Paul quería controlarlo todo. Cambiaba los arreglos, modificaba los solos de guitarra, hasta la forma de cantar. George una vez dijo algo absolutamente devastador que rompió corazones: prefiero tocar con cualquier otro bajista del mundo antes que con Paul McCartney. ¿Puedes creerlo? Prefería tocar con completos extraños que con su supuesto hermano de la infancia. Durante las interminables sesiones de grabación de Maxwell Silverhammer, una de las canciones más odiadas en la historia de los Beatles, George estaba tan frustrado y harto que después comentó con amargura: Paul nos hacía tocar esas canciones tan empalagosas y dulzonas. Maxwell Silverhammer era tan ridículamente azucarada que me daba náuseas físicas cada vez que teníamos que tocarla una vez más. Pero en 1974, George soltó la bomba más brutal de todas, una confesión que rompió el corazón de millones de fans. McCartney me arruinó completamente como guitarrista. Imagínate el dolor profundo detrás de esas palabras. Tu mejor amigo de la infancia, la persona con la que construiste tu sueño más grande y sientes que te destruyó artísticamente y como persona. Paul también terminó admitiendo su terrible error, pero demasiado tarde. En una entrevista de 2020 que se volvió viral, confesó con culpa: era muy fácil subestimar a George porque John y yo siempre habíamos escrito la mayoría de las canciones populares y teníamos todos los éxitos. George era un florecimiento tardío en cuanto a composición. No estaba tan interesado al principio, pero cuando finalmente despertó, escribió algunas de las mejores canciones de la historia. En 1994, los tres Beatles sobrevivientes se reunieron en el estudio de Paul como los Threadles para trabajar en material inédito de John Lennon, pero incluso entonces, después de décadas, George y Paul seguían teniendo esas discusiones tensas que hacían que el ambiente se volviera incómodo para todos. La muerte ya estaba rondando cerca de George Harrison. En 2001, con un cáncer terminal que lo estaba consumiendo, Paul fue a visitarlo al hospital cerca de Nueva York. Lo que pasó en esa habitación te va a emocionar hasta las lágrimas. Me senté con él durante varias horas. Recordó Paul durante años con la voz quebrada. Bromeamos sobre cosas completamente tontas y sin importancia, como en los viejos tiempos. Nos tomamos de las manos por primera vez en nuestras vidas. Era algo muy raro porque siendo hombres duros de Liverpool jamás nos tomábamos de las manos, ni siquiera en los momentos más íntimos de nuestra amistad, pero fue lo más hermoso del mundo. George Harrison murió el 29 de noviembre de 2001 a los 58 años. Al día siguiente, Paul habló con los periodistas con lágrimas en los ojos. Era realmente mi hermano pequeño, y siempre lo será. Pero aquí está el giro final que va a cambiar todo lo que creías sobre esta historia. George Harrison no odiaba realmente a Paul McCartney. Claro, tenían problemas serios y dolor mutuo, pero su mayor resentimiento, el más profundo y venenoso, era hacia John Lennon. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque John murió como un mártir y George nunca quiso manchar su memoria públicamente. La verdad es que John Lennon trataba a George como si fuera un niño inútil durante toda su carrera. Se burlaba cruelmente de su búsqueda espiritual y su devoción por la música hindú y nunca, jamás, tomó en serio sus composiciones. Durante los últimos años de la banda, John ridiculizaba abiertamente el camino místico de George y lo llamaba nuestro gurú de pacotilla. En su autobiografía, I, Me, Mine, George hizo algo más brutal que cualquier insulto directo. Apenas menciona a John Lennon en todo el libro. Apenas lo menciona.
Es como si John nunca hubiera existido en su vida. Eso es más devastador que 1000 palabras de odio. Al final, George Harrison nos enseñó algo increíblemente valioso sobre la vida. Hasta en las relaciones más cercanas y aparentemente perfectas puede haber heridas profundas que nunca sanan completamente, pero también nos mostró que el amor verdadero, ese amor de hermanos, puede superar cualquier resentimiento si llegamos a tiempo. Paul y George lograron reconciliarse antes del final, se perdonaron mutuamente y hoy sus hijos, Stella McCartney y Dhani Harrison, son como hermanos de verdad, manteniendo viva esa conexión especial. La música de George sigue más viva que nunca. Something sigue siendo una de las canciones de amor más hermosas jamás escritas. Here Comes the Sun nos da esperanza en los días más oscuros y My Sweet Lord nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Canciones que nacieron del dolor más profundo, pero que nos trajeron la alegría más pura. ¿Qué opinas tú sobre esta historia que nadie quería contar? ¿Crees que George tenía razón de sentirse tan menospreciado y traicionado? ¿O Paul y John solo trataban de hacer la mejor música posible sin darse cuenta del daño que causaban? Déjame tu opinión más honesta en los comentarios porque me encanta saber qué piensas y si esta historia te impactó tanto como a mí cuando la descubrí. Dale like y suscríbete porque tengo muchos más secretos oscuros de los Beatles que te van a volar completamente la mente.